Acompaña a la doctora Gema Mercado Sánchez, especialista en matemáticas y quien nos habla de su vida personal, profesional y de importantes proyectos de suma importancia para los zacatecanos. Veamos. Gema Alejandrina Mercado Sánchez es doctora en matemáticas por la Universidad de Arizona. Tiene una especialidad en matemáticas aplicadas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Dicho sistema fue creado por acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1984 para reconocer la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y tecnológico. El reconocimiento se otorga a través de la evaluación por pares y consiste en otorgar el nombramiento de investigador nacional. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas. Pertenece al cuerpo académico de matemática aplicada. Es perfil PROMED. Dicho perfil se refiere al profesor universitario que posee un nivel de habilitación superior al de los programas educativos que imparte y preferentemente el doctorado, y que además realiza de la forma equilibrada actividades de docencia, generación o aplicación innovadora del conocimiento, tutorías y gestión académica. Es directora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, recientemente premiada al cumplir 35 años de labores como docente investigadora de la UAS, como directora del COSIT en relación a la universidad. Ha gestionado junto al rector electo Antonio Guzmán un convenio de colaboración interinstitucional para que un grupo de zacatecanos con alto rendimiento científico pueda realizar estancias de maestría o doctorado en el Instituto Max Planck de Alemania. Este fue el resumen curricular académico de la doctora Gema Mercado Sánchez, quien hoy nos acompaña en Creadoras. Doctora, muchas gracias por estar en este espacio y bueno, tenemos muchísimo de qué hablar. Ya dimos un pequeño avance detrás de las cámaras porque hay muchas cosas interesantes que decir a los zacatecanos, doctora. No, pues primero con el gusto de saludar a todos quienes nos escuchan, agradecida de esta oportunidad de comunicarme con ustedes, con quienes nos ven. ¿Y por dónde empezamos? Por el principio. A ver. ¿Dónde nace la doctora Gema Mercado? ¿Dónde realiza sus estudios? Y ahorita vamos con una pregunta clave. ¿De dónde le nace ese amor por las matemáticas? Eso sorprende a muchos. Bueno, a mí me sorprende porque las matemáticas no a toda la gente se le dan. A usted se le dan y muy bien. Entonces, ¿de dónde nace o en qué momento adquiere ese gusto? Sí, bueno, pues nací en Jerez, Zacatecas, y ahí estuve un poco tiempo de bebé, digamos, porque muy pronto mi familia se cambió a Fresnillo y ahí viví mi infancia y adolescencia en Fresnillo. Entonces tengo raíces también profundas en Fresnillo porque ahí estudié la primaria, la secundaria, la preparatoria y eso es, estudié una ingeniería química primero y cuando salí pensé que sentí la necesidad de que como ingeniera quería saber más matemáticas por un lado y por el otro lado que varios compañeros nos fuimos a trabajar en un verano a Pemex y entonces nos dijeron que no podíamos ir a la planta, era una planta de refinación en Tampico, que nada más las mujeres nada más en los laboratorios. Entonces eso no me gustó, porque a mí no me gustaba particularmente el laboratorio, me gustaba más la idea de la planta. Y entonces me regresé, no me quedé, un compañero todavía está ahí trabajando en Pemex, en el Instituto Mexicano del Petróleo, pero yo me regresé y entonces sentí que sentía la necesidad de tener más formación teórica en matemáticas en particular. Entonces a partir de ahí pues me puse a estudiar matemáticas con más seriedad
y con más formalismo estudié una maestría, bueno, una especialidad que se daba entonces aquí en Zacatecas, que empezaba la necesidad de especializar de mejor manera a quienes enseñábamos y dábamos clases de matemáticas. Después estudié una maestría en la UNAM y luego hice un doctorado en matemáticas aplicadas en Estados Unidos. Y eso es mi profesión. ¿Por qué me gustan las matemáticas? Bueno, siempre fui una niña que le gustaba estudiar, realmente, y estudiar y leer, y yo por la edad me juntaba mucho con un hermano mío, y entonces era muy de estar afuera, como antes se podía, y eso te ayuda mucho a desarrollarte. Digamos que no vivas el estereotipo así completo de una niña junto a su hermana jugando a las muñecas. No, eso no pasaba. Conmigo yo estaba siempre con mi hermano Eugenio, y entonces siempre andábamos en la calle y en los árboles y subiendo y bajando, y creo que eso determina de alguna manera un gusto o un desarrollo de habilidades diferentes. Y me gustaron desde siempre todo lo que era relacionado con comprender, con estudiar, de hecho tuve, y mi vida está llena de eso también, una desorientación vocacional tremenda, porque cuando era la hora de escoger una carrera no sabía. Yo sentía una pasión enorme por ser abogada o química o ingeniera o matemática, física, todo me llamaba la atención, y me dio un poco de trabajo tomar la decisión, sí, tomar esa decisión. Pero finalmente, con el paso de los años, me convertí en matemática profesional, sin que esa sea la carrera, digamos, de origen. No había en Zacatecas esa opción. Mi padre me ofreció esa posibilidad de irme a la Ciudad de México a estudiar una carrera o física o matemáticas. No lo hice un poco por temor, por algo personal que no me atreví. Entonces me quedé como a estudiar una carrera de ingeniería que me parecía que podía satisfacer esas ganas que yo tenía de comprender, pues, leyes fundamentales, como comprender cosas de nuestro universo en realidad. Y fue una opción que de todas maneras me llevó. No me quedé ahí como ingeniera química, sino me convertí en matemática al paso de los años. Y el que me gustaron las matemáticas aplicadas y la aplicación de las matemáticas, y en general la aplicación de las ciencias, yo creo que tiene esa influencia de mis estudios como ingeniera. ¿Cuál sería el método que usted utilizaría para enganchar a las matemáticas? ¿O es algo que se da o simplemente no se da? Creo que entiendo mejor por qué no se da, y lo lamento mucho, pero lo que se enseña usualmente como matemáticas en las escuelas no es precisamente matemáticas. Entonces es una serie de técnicas repetitivas para hacer ciertos procedimientos algebraicos sin sentido, vacías. Entonces eso no es la matemática. La matemática tiene que ver con la capacidad de representar cuantitativamente regularidades del universo, de distinguir patrones de comportamiento, patrones geométricos. Entonces la matemática es algo mucho más armónico, mucho más bello, con una estructura que tu mente se siente atraída, como si fuera arte, como si fuera poesía, como si fuera filosofía. Y entonces yo creo que si enseñáramos más lo que realmente es la matemática, pues tendríamos menos dificultades para que nuestras niñas y niños, porque ¿a quién no le gustan los acertijos de nuestras hijas e hijos, de nuestras niñas y niños? ¿A quién no le gustan los juegos de estructuras, de orden, de pistas, de acertijos? A todo mundo. Entonces la matemática tiene más que ver con eso. ¿A quién no nos gustan los cuentos de misterios? La necesidad de reflexionar y de conectar hechos que parecen aislados y que encuentran esa relación. Cuando uno ve estas historias de Sherlock Holmes y cuestiones de espionaje y eso, son retos intelectuales en realidad, que tienen que ver con la posibilidad de que
tus sentidos, tu inteligencia capte esos detalles, que te conecten y encuentres y desentrañes un misterio, pues eso tiene más que ver con la matemática y también el mundo que tenemos a nuestro alrededor. Los cerros, los árboles, los arroyos, las formas geométricas en las que vivimos, en las que está nuestro propio cuerpo, eso tiene que ver con la matemática, con la armonía, con la simetría, y no es eso lo que se enseña. Y no es, y es muy triste, y lo ves en las escuelas, y a veces hay poco que puedas hacer porque nuestras maestras y maestros quizá fueron enseñados de esa forma y ellos sí dicen, no, sí, a mí me enseñaron productos notables como niña y luego como maestra también, entonces eso es lo que tengo que enseñar. Nada que ver, es algo estéril, es algo que obviamente a nuestras niñas y niños que tienen una mente ágil, fresca, receptiva, con ganas de comprender al mundo, pues aquello es abominable porque lo es. Sí, finalmente. Qué triste, ¿verdad? Entonces, me parece que de pronto hay personas que por circunstancias de influencia de alguien más en tu familia o simplemente de que captas esos patrones, esa regularidad que te gusta, aunque no sabes muy bien cómo está, entonces te puedes sentir atraída a la matemática. A mí siempre me gustaron las matemáticas, la física, las ciencias, siempre. Pero te digo, además todo, me gusta el arte, la literatura y entonces batallo para balancear esa parte de desarrollo profesional, pero la ciencia te ofrece, digamos, esa posibilidad de que tu mente piense de una manera ordenada, sistemática, fundamentada, que te da buenos resultados, digamos, como pensar bien. Yo les digo, así como hay el gusto de vestir bien, de comer bien, hay el gusto de pensar bien. Y ese gusto de pensar bien es la ciencia, ¿verdad? O el gusto del buen pensar. También. Hablando de este balance de desarrollo personal, doctora, ¿cómo es que brinca de la labor académica a la burocracia? ¿Cómo se da esta transición? Terrible, ¿verdad? Y bueno, finalmente fue un proceso y yo creo que un progreso también, pero ¿cómo se da esta transición y cómo afecta a su vida personal, su vida académica, todo? Porque ¿cómo se relaciona una cosa con la otra o cómo se asimila? Sí, fue una cosa involuntaria un poco, pero al mismo tiempo como una etapa de un desarrollo. En la universidad yo cumplía 25 años de investigadora y académica y siempre como muy concentrada y focalizada y silenciosa. Y de pronto digo, serían cosas de la edad. Se me ocurre empezar a opinar de lo que ves de la universidad, de su organización, de su estructura, de quienes están, de lo que hemos hecho, de lo que está mal, de lo que está bien. Entonces se me ocurre empezar a opinar y me metí sin pensarlo realmente, solo por decir, pues quiero opinar. Te empiezas a meter como a un interés por la institución más en general. Y eso quizá trajo la atención, me invitan a trabajar en gobierno, entonces yo después de 25 años de vida académica, bastante productiva pero silenciosa, entonces me invitan, tengo ese periodo corto de opinar acerca de la universidad y luego me invitan a trabajar en gobierno al Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología. Decido que sí y sin pensar, pues ya llevo muchos años. Y bueno, claro, modifica todo. Modifica primero que todos los planes académicos que tenía, porque la vida académica mi vida académica era muy productiva y entonces traía una inercia muy fuerte que me duró varios años. Pero finalmente casi se extingue. No se extingue, pero sigo dando clase, sigo participando a veces en algunas investigaciones, opinando algunas cosas o asesorando jóvenes, pero sí disminuye de forma muy notable y te das cuenta la posibilidad del servicio público, para no llamarle burocracia, sino esa posibilidad del servicio público donde la posibilidad de organizar equipos, de organizar programas, de hacer eco de necesidades que tú crees que están en el medio, pues se convierte en algo también que es apasionante y que te permite, y a mí me permitió desarrollar muchas cosas de tal manera
que voy completando 12 años en el servicio público, combinado con un poco de vida académica ahora, porque te digo, la inercia me duró, pero se acabó. Y no, pues sí, eso claro, modifica todo, ¿no? Porque de pronto ahora sí, pues parece como si fuera funcionaria. Soy funcionaria de tiempo completo, servidora pública en el área de la ciencia y la tecnología, y me gusta porque he desarrollado proyectos que parecían imposibles, pero que con mucho trabajo y muchos años y buscando la opinión de mucha gente talentosa se van haciendo cosas que se vuelven una pasión también. ¿Qué satisfacciones le dejó? Ahora está enfocado un poquito en otros proyectos, pero vamos a dar un repaso así muy rápido sobre el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, que está ligado al ZigZag, en el que permaneció por algún tiempo, con el cual está muy vinculada y muy identificada. Pero finalmente Gema Mercado es mucho más que eso. Ahí se quedan muchas satisfacciones. Díganos una o dos para dar paso después a proyectos muy grandes que son quizá a corto y mediano plazo. Sí, bueno, fundamentalmente la satisfacción mayor es que en el 2004 yo entro al Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, que consistía, patrimonialmente no tenía nada. Era una oficina como de este tamaño, digamos, de 200 metros cuadrados, bueno, menos, de 100 metros cuadrados, que nos prestaba el Instituto de Cultura, ahí precisamente donde está Radio Zacatecas, digamos, donde está el Instituto de Cultura. Ahí nos prestaban un salón, ahí estaba, con un presupuesto de 890,000 pesos anuales. Y a 12 años de trabajo tenemos un patrimonio arriba de 500 millones de pesos, tenemos un presupuesto de 85 regular, digamos, anual de 85 millones de pesos aproximadamente, y una serie de programas que organizan la actividad de lo que es el Consejo. Tenemos una ley de ciencia y tecnología, tenemos una comisión de ciencia y tecnología en la legislatura, es decir, todo el marco institucional, normativo relativo a ciencia y tecnología está todo cubierto, digamos, todos sus documentos, los planes que se tienen. Entonces, digamos que es un sector del servicio público y del gobierno para impulsar una política de fomento a la ciencia y la tecnología que ahora es muy rica, es más identificada, creo yo, y que pasó de ser eso, una oficina. Éramos, cuando yo llegué y tomé posesión, era una secretaria que nos prestaba la Secretaría de Educación Pública, un auxiliar de administración y yo. Eso éramos. Entonces ahora es una dependencia más grande, más robusta, más reconocida y que ha tenido más impacto. Tenemos 20 personas estudiando en el extranjero en un programa de formación de recursos humanos. Tenemos una revista de difusión y divulgación de la ciencia, el ZigZag, Centro Interactivo de Ciencias. Tenemos todo un programa intenso de visita a comunidades de alta marginación que es permanente, jornadas que hacemos en las comunidades. Tenemos los campamentos de ciencias y tenemos un eje también que le llamamos innovación y desarrollo regional, que es todo ese vínculo entre la academia, la empresa y el gobierno para procurar tener un impacto en la economía local, para procurar tener un impacto real en el Producto Interno Bruto del Estado, que es algo que estamos trabajando, y que esa parte, ese eje de innovación y desarrollo regional, ahí nace el Parque de Ciencia y Tecnología. Y entonces, bueno, pues son muchas satisfacciones. Fundamentalmente es que es un sector identificado, trabajando con 70 trabajadores, con un patrimonio enorme, con proyectos inmediatos de corto, mediano y largo plazo. El Parque de Ciencia y Tecnología es ese proyecto de largo plazo y que esperamos, y lo tenemos, digamos, estudiado para eso, para que tenga un impacto en la realidad que todos tenemos en Zacatecas. Y es algo que, bueno, que todos los zacatecanos deben conocer porque es un proyecto de gran envergadura, doctora. Sí. Digamos, ¿qué inversión tiene o qué se proyecta ahí, o de ponerse en funcionamiento, digamos, en qué tiempo podemos ver cristalizado un proyecto de tal importancia?
Sí, depende de muchas cosas, pero es un proyecto que puede tener su madurez en unos 6, 8 años. Y que la madurez quiere decir que tenga un impacto en la economía local, que tenga un impacto en la competitividad de la región, en las empresas que tenemos en Zacatecas. Y es un proyecto que en los últimos 6 años los hemos dedicado de forma prioritaria, nuestros esfuerzos, nuestro talento y el de mucha gente al Parque de Ciencia y Tecnología. ¿Qué tenemos? Tenemos 44 hectáreas destinadas para ello, junto con el instituto, las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Es una unidad que hay aquí en Zacatecas, y la suma de esos dos, es adyacente a los terrenos, la suma de esos dos terrenos son casi 60 hectáreas, a 5 minutos del centro de la ciudad de Zacatecas, que en una etapa de madurez deberá ser un ecosistema donde las empresas, la academia, la ciencia, la investigación interactúan, y el gobierno interactúan de una forma que creen, digamos, mecanismos y sinergias y resultados económicos, resultados de formación de recursos humanos, resultados en la cultura científica de la ciudad y resultados en la posibilidad de que Zacatecas pueda atraer más empresas que estén interesadas por decir, hay un parque de ciencia y tecnología con estos temas de especialización, son temáticos: minería, metalurgia, tecnologías de la información, energías renovables, biotecnología, y que ese solo hecho de su existencia y su vida, digamos, vigorosa y productiva, sea un factor de atracción para venir a Zacatecas a empresas o opciones, digamos, productivas. Entonces, tenemos ese terreno, lo hemos iniciado, nos tomó como 6 años hacernos de los terrenos, hacer un montón de estudios, solicitar permisos, posibilidades de viabilidad, estudios de factibilidad, en fin, una serie de cosas que toman muchísimo tiempo, que ya lo tenemos. Hemos iniciado la construcción. Vamos a tener ahí a 9 residentes, de esos 1, 2, 3, 5 empresas, los otros instituciones públicas de salud, en biomedicina molecular, en cuestiones de salud, o otro segundo, en sistemas embebidos, en ingeniería de software, en minería y metalurgia. Esa es la primera etapa. La primera etapa es una urbanización de 5 hectáreas. Ahí hemos invertido entre todos, gobierno, empresas privadas, alrededor de 300, bueno, no es que los hemos invertido, no están ejercidos, pero están destinados y los tenemos, 358 millones de pesos. Esa primera etapa es muy importante, que nazca saludable, que nazca bien integrada en su modelo. Es un modelo, digamos, que se usa para impulsar una economía del talento, una economía del conocimiento. Entonces, si esa integración es adecuada en su primera etapa, pues eso determina lo que sigue, ¿verdad? Y lo que sigue son tener la posibilidad de tener un parque de ciencia y tecnología, una región donde se estén discutiendo temas de ciencia, temas de innovación tecnológica para aplicación a las empresas. Tener un parque a 5 minutos del centro y que sean 60 hectáreas, pues yo creo que va a ser algo determinante para Zacatecas. No es una panacea, no resuelve los muchos problemas que tenemos en muchas cosas, pero digamos es un factor que coadyuva a que seamos un estado y una ciudad diferente. ¿Quiénes participan ahí, doctora? Ahora que se está creando, ¿quiénes están participando? Pues la convocatoria es para empresas de base tecnológica que están en Zacatecas, es para instituciones también que tienen centros de investigación, que desarrollan investigación. Entonces esperamos tener una presencia fuerte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y en la primera etapa tenemos un centro de investigación grande que es como el ancla de una empresa del clúster minero en minería y metalurgia, que está ahí. De hecho está muy avanzada su construcción, ellos esperan estar en funcionamiento en 1 mes y medio. Ese es un compromiso de que ellos estén instalados y funcionando antes de que termine el gobierno, antes de que ocurra esta transición administrativa. Está una empresa de sistemas embebidos, de cuestiones electrónicas combinada con ingeniería de software, digamos, que es zacatecana y alemana,
láser Becker, está CompuLogic, que es otra empresa que está más focalizada, digamos, en ingeniería de software. Tenemos una empresa de capacitación con simuladores para ambientes de minería. Tenemos el Centro de Investigaciones en Biomedicina Molecular, otro centro de medicina del sector salud. Tenemos planeado ahí un edificio muy grande que le llamamos un coworking space, como un espacio común, donde ahí vamos a tener oficinas de transferencia de tecnología, incubadoras de empresa, es decir, todo lo que sea insumo para que el resto de la primera etapa se conecte bien y todos los procesos que esperamos que ocurran ahí, digamos, tengan una circunstancia favorable. ¿Qué planes tiene la doctora Gema Mercado? Bueno, obviamente la cristalización de este importantísimo proyecto, pero ahora en esta transición, ¿qué planes tiene en su vida personal, doctora? Pues quiero un año sabático, porque la vida en el servicio público es muy intensa y entonces distraes muchas cosas de tu persona, distraes muchas cosas de tu vida familiar, y entonces sí necesito como retraerme un poco para reconstruirme, retroalimentarme, para estudiar, para escribir, para hacer cosas que sé que me enriquecen a mí como persona, a mi familia, y entonces sí, esa es mi aspiración. Doctora, pues muchas gracias por estar en este espacio Creadoras, Talento Zacatecano, y le deseamos muchísima suerte con este y todos los proyectos que vengan en el futuro, y ya estaremos nuevamente encontrándonos a través de otro espacio en donde pues usted nos platique sobre estos proyectos y que ya los veamos sobre todo cristalizados. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ella es la doctora Gema Mercado Sánchez. Usted ya ha escuchado su trayectoria académica, el amor que le tiene a Zacatecas, a la universidad y al gobierno del estado, que pues ha recibido ella todo el apoyo para plasmar estas ideas y el talento que ella tiene. Yo los espero la próxima emisión aquí en Creadoras. Muchas gracias por acompañarnos.